Aleluya. Bendito sea el Señor. Tengan todos muy buenos días. Vamos a orar para empezar esta enseñanza. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a leer primero en Santiago 1, versículo 19 al 27. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Vamos a orar. Aleluya. Padre Santo, te alabamos en este día, Señor. Te bendecimos, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, por tu ayuda. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, nos has dado, Señor, este tiempo contigo, Padre Santo, y para hablar tu palabra, para enseñar tu palabra, y porque tu palabra, Señor, no regresa vacía. Tu palabra produce fruto en los corazones. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo tomo autoridad y reprendo todo espíritu del diablo en el nombre de Jesús. Reprendo, Padre Santo, todo espíritu, Señor, toda cosa contraria, llevo cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Derribamos argumentos en el nombre de Jesús y desatamos en esta oportunidad el Espíritu Santo, los ángeles del Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu ayuda. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Gloria a Jesús. Aunque nosotros conocemos varias partes de la fe, realmente son dos partes básicas que operan en la fe o que hacen que la fe funcione, ¿verdad? Con prontamente. Número uno es oír la palabra, Romanos 10:17, que dice que la fe viene por el oír y en la palabra, porque a través de oír es la fe, a través de oír adquirimos el conocimiento, a través de oír nuestra fe es edificada, nuestra mente recibe los pensamientos de Dios. Y número dos, actuar en la palabra del Señor. Leímos en Santiago 1:25, que es el hacedor de la palabra, el bendecido. Realmente, simple obediencia a la palabra de Dios, esto es la fe. El Señor Jesús también habla de los dos cimientos en Mateo 24 al 29. Los dos cimientos. Mateo 24, 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aleluya. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesucristo estaba hablando. El hombre sabio es ambos, un hacedor, un oidor de la palabra y un hacedor de la palabra. A través de toda la palabra del Señor, de toda la Biblia, nosotros vemos hombres y mujeres que oyeron la palabra del Señor, actuaron en ella y por eso recibieron grandes milagros a su favor o recibieron algunas señales grandes para salvación de otros, como Noé. Noé empezó a construir el arca,
aun cuando no había llovido sobre la tierra. La Biblia dice que no sabían lo que es la lluvia, jamás habían llovido sobre la tierra. Sin embargo, Dios habló a Noé que vendría un diluvio en la tierra y que la tierra sería inundada, y Noé empezó a construir el arca y por ello fue salvo y toda su casa. Lo importante es que nosotros no solamente oigamos con los oídos naturales la palabra, sino con el corazón, que abramos nuestros oídos espirituales y permitamos que la palabra entre y penetre en lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestro corazón, y aunque penetre tan profundo que llegue hasta la médula de los huesos, y cada palabra del Señor, cada palabra venga a formar parte de nuestro ser. Porque así, amados hermanos, no tendremos problema para inmediatamente rechazar lo que nuestro razonamiento nos diga en contra de la palabra de Dios. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de creer con el corazón, de recibirla con el corazón, para que produzca fruto. Esto es un oír la palabra con eficacia, porque no estamos siendo oidores olvidadizos, dejando que la palabra entre por un oído y salga por el otro, sino que permitiendo que lo más profundo estamos abrazando la palabra, recibiendo la palabra, reteniendo la palabra de Dios. Y cuando tengamos una necesidad, no va a venir nuestra mente natural a poner argumentos, que fluyan de esa mente natural argumentos en contra de la palabra, porque el razonamiento se revela contra la palabra de Dios. El razonamiento se revela contra la obediencia a la palabra de Dios. La mente natural o el razonamiento no entiende la palabra, no recibe la palabra. La palabra del Señor no tiene sentido para nuestra mente natural. Segunda de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso la palabra la oímos con el corazón. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham, dice la Biblia, que Dios lo llamó y Dios lo mandó que saliese de su casa, de su tierra, todos sus parientes, dejase todo y fuese al lugar donde Dios le mostraría, aunque en el momento que lo llamó no le mostró a dónde tendría que ir. Pero Abraham obedeció al Señor y por eso fue hecho padre de la fe. Y aun cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificase a su hijo, que había recibido mediante la fe, que fuese a tal montaña y lo sacrificara, que se lo ofreciera al Señor, se lo ofreciera a Dios, Abraham no dudó tampoco. Y nosotros sabemos que Abraham preparó todo, el sacrificio, y cuando alzó su mano para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor tomó su mano y le detuvo. Y el Señor entendió que Abraham era un hombre obediente al Señor, que no dudaba en darle a Dios lo que Dios le pedía. Y este hecho de Abraham, esta obediencia de Abraham, lo que nos ayudó a nosotros todos, nos bendijo a todos, porque tocó el corazón de Dios para ver que si un hombre no había negado a él su hijo, tampoco él podría negar su unigénito a la humanidad. Y sabemos que Dios entregó su hijo también en el monte del Calvario, entregó su hijo unigénito para perdón de todos nuestros pecados. Este hecho de Abraham confirmó el pacto de Dios con Abraham y por eso fue hecho padre de la fe, porque Abraham creyó en el Señor y obedeció de tal manera, aunque se le había dicho que en Isaac tendría descendencia como la multitud de las estrellas. Pero él dijo, si yo sacrifico a mi hijo y Isaac muere, Dios es poderoso para levantarlo de entre los muertos y que poder tener mi descendencia. Pedro, discípulo de Jesús, cuando cierto día los discípulos se encontraban en el arca y vieron a Jesús
caminando sobre las aguas. Pedro le dijo al Señor, Señor, si eres tú, manda y que yo vaya contigo. Y la Biblia dice que Jesús le dijo, ven. Y Pedro recibió esa palabra en su corazón y salió de la barca y caminó sobre las aguas. Caminó hacia el Señor, caminó sobre las aguas. Pero en un momento dado, Pedro se estuvo fijando en las circunstancias, se fijó lo profundo del mar, lo oscuro del mar, y empezó a hundirse. Y le dijo al Señor, sálvame. El Señor le dio la mano y le dijo, lo levantó y le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? Nosotros no debemos permitir que el razonamiento se levante, porque la duda se disfraza de razón y gana la batalla sobre la fe. Cuando nosotros, hermanos, hemos recibido algo en fe, que Dios nos ha hablado y nos ha dado su promesa, su palabra es verdad, su promesa es fiel y verdadera, Él es fiel y verdadero, su promesa, Él las cumple su promesa. Tenemos que nosotros retener esa palabra y no permitir que se levanten en nosotros razonamientos, duda, incredulidad en contra de lo que se nos ha dicho. Abracemos la confianza que la palabra y el Espíritu Santo nos han dado cuando nosotros hemos orado por cierta situación, ¿verdad? Por cierta necesidad, hemos orado fuertemente, hemos recibido en fe. Tenemos que abrazar la confianza, tenemos que abrazar, apropiarnos de la paz, tenemos que abrazar esa seguridad divina, esa certeza divina que todo estará bien, porque todo lo que hemos pedido está hecho y se va a manifestar en los días venideros. Que ese trabajo es nuestro, aleluya, que esas ventas se han manifestado en el nombre de Jesús, aleluya, que nuestro hogar está restaurado, que nuestro cuerpo está libre de cáncer, que este virus corona no nos va a tocar a nosotros por la sangre de Cristo que cubre nuestro ser, que nuestro cuerpo está libre de tumores, que nuestras defensas están sanas en el nombre de Jesús, aleluya, y que este virus en este país ha sido reducido a nada, porque hemos tomado autoridad en los aires y este virus ha sido reducido a nada, aleluya. Y Dios ha levantado también hombres y mujeres en nuestro país que son libres de codicia y que gobernarán con justicia en las próximas elecciones. Aleluya. Tenemos que oír la palabra, creer la palabra y actuar en la palabra. Es el hacedor de la palabra, el bendecido. Tenemos el ejemplo de un hombre, un general sirio, un oficial sirio. Era un hombre próspero, era un hombre valiente, era un hombre de éxito, pero estaba leproso. Naamán oyó que en Israel había profetas que sanaban a los enfermos, a quien Dios usaba para sanar a los enfermos. Y Naamán, el sirio, vino a la tierra de Israel. Pero ¿qué pasó con Naamán? Cuando Naamán vino frente a la casa del profeta, el profeta no salió a recibirle, el profeta no le pasó adelante, el profeta no le impuso sus manos ni oró por él, simplemente el profeta le mandó una palabra con su criado. Y vamos a ver en esta escritura de Segunda de Reyes 5, 8, 9, 10 al 14. Segunda de Reyes. Gloria a Jesús, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Aleluya. Capítulo 5. 8 y 9. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar
ríos de Damasco son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, y si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo, ve y lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aleluya. Vemos que entonces Naamán esperaba todo el protocolo. No fue así. El profeta Eliseo le mandó la palabra con un mensajero y le dijo, tienes que zambullirte 7 veces en el Jordán. Sabemos que Naamán estaba muy molesto porque no fue atendido como él esperaba, como un gran general del ejército de Siria. Pero sus criados le convencieron y le dijeron, si el profeta te hubiera pedido una cosa difícil, no la habrías hecho con tal de ser sanado. Entonces cayó en razón Naamán y se bajó al río, entró en el río y se zambulló 7 veces, así como el profeta le dijo. A la 7ª vez, cuando él salió del agua, su carne fue restaurada y salió limpio y sano de la lepra. Aleluya. Cuando él decidió actuar. Amado hermano, esta palabra para Naamán fue un hecho humillante, porque Dios estaba tratando con el orgullo de Naamán. Entonces a veces el Señor va tratando con el orgullo nuestro, hermano. Con ciertas enfermedades nosotros tenemos que recurrir a la humildad y ver por qué esta enfermedad tomó lugar en nosotros. Tenemos que humillarnos delante del Señor y preguntarle, Señor, muéstrame en qué he ofendido, en qué te he fallado, y el Señor va a mostrarnos. El Espíritu Santo es poderoso para recordar, para traernos a la memoria cuando hemos proferido palabras de orgullo, cuando nosotros nos hemos jactado, siendo nuestro Dios el que hace las obras, siendo nuestro Señor el que nos ha levantado y nos ha prosperado, siendo el Señor el que nos ha sanado. Tenemos que mantener un espíritu humilde, tenemos que nosotros darle gloria al Señor y reconocer en nuestro corazón que no es nuestra gran habilidad, sino del Señor, aleluya, el que ha hecho las obras, aleluya. Entonces hay que obedecer la palabra para ser bendecido. En Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bendecido, bienaventurado en lo que hace. Tenemos que aprender a no analizar cuando Dios nos da un mandato, cuando Dios nos da un rema, cuando Dios nos habla y nos dice, esto quiero que tú lo hagas. No permitamos que nuestro razonamiento se levante. Tenemos que omitir sentimientos, emociones, porque no tienen nada que ver con la fe. Aleluya. Nuestras emociones tenemos que apartarlas de esto, de la obediencia, y permitir que el Espíritu Santo con sus frutos fluya en nosotros, que Dios nos refuerce en nosotros ese amor, el gozo, la paz, la paciencia, frutos del Espíritu, que son fortalecedores de la fe. Aleluya. Si guardamos su palabra y ponemos la palabra del Señor en primer lugar, ¿verdad?, vamos a tener la victoria. En primera de Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, el hacedor de la palabra, el que actúa en la palabra, el que escoge actuar en la palabra, en vez de retener la ofensa, en vez de no perdonar, en vez de no hacer lo que Dios le está diciendo, en vez de andar en humildad, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Aleluya. Cuando nosotros amamos la palabra de Dios y guardamos la palabra y escogemos actuar en esa palabra conforme Él nos mande,
entonces nuestro amor está siendo perfeccionado o es perfeccionado. Amor hacia Dios y amor a nuestro prójimo. Y nuestros sentimientos no van a tener nada que ver con esto. Para escoger actuar en su palabra y no en lo que digan nuestros sentimientos o nuestro razonamiento. Entonces esta escritura dice que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Y el amor ese de Dios es el que hace que nuestra fe fluya y funcione como un carro, como un motor nuevo, un carro comprado en agencia, recién sacado, que está, ni se oye cuando encienden el motor y funciona perfectamente bien. La fe obra por el amor. Así que básico, importante, oír la palabra del Señor para actuar en ella. ¿Qué dice la Escritura? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Porque así, ascuas de fuego acumula sobre su cabeza. No hay cosa tan terrible que nosotros podamos hacerle a alguien que nos ha ofendido y andar en amor con esa persona. Porque inmediatamente nosotros nos estamos guardando de cualquier juicio que quiera caer sobre nosotros. Y el Señor y su palabra, sus ángeles están por nosotros cuando nosotros actuamos en su palabra. Aleluya. Es el hacedor de la palabra, el bendecido. Amado hermano, yo quiero que hagamos un voto de fe en esta oportunidad de que vamos a ser hacedores de la palabra, de que vamos a llegar como hijos maduros a actuar en esa palabra para que nada se nos atrase. Ahorita, amados hermanos, no podemos ver circunstancias. La palabra de Dios no depende de las circunstancias para funcionar. La palabra del Señor funciona, no importa la situación, no importa los gobiernos, no importa las empresas o el comercio. La palabra del Señor funciona. Y si nosotros tenemos una necesidad, debemos creer en el Señor, en su palabra, y poner en práctica esta palabra con la sabiduría del Señor, actuar en esta palabra, recibir de acuerdo a su palabra y alabar al Señor por la respuesta, abrazar esa confianza, abrazar esa seguridad, abrazar la paz, no permitir que el razonamiento tome control y diga, ¿por qué estás tan tranquilo y no sabes que la situación está tan fea y no sabes que te puedes enfermar? Algunos andan creyendo estas cosas, andan recibiendo estos pensamientos y lo peor es que los expresan. Y lo mejor es, amado hermano, no dé lugar al razonamiento. En esto, amado hermano, hay que actuar en la palabra y no permitir que el razonamiento tome control, porque la duda se disfraza de razón y gana la batalla sobre la fe. Por nuestras palabras seremos justificados y por nuestra palabra seremos sanados. Aleluya. La palabra del Señor nos justifica. Vamos a orar. Porque yo quiero, amados hermanos, que cada persona, cada uno de mis oyentes esté seguro, esté firme, esté en fe, creyéndole al Señor, que nada malo va a pasarle y así será. Porque ha abrazado la palabra del Señor y ha decidido actuar en la palabra y ha decidido dejar ir ofensas, ha decidido bendecir a los que le han ofendido, bendecir y no maldecir. Aleluya. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu palabra. Yo decido esta noche, una vez más, ser un hacedor de tu palabra y no un oidor olvidadizo. Señor, yo decido poner tu palabra en primer lugar en mi vida. Decido escoger tu palabra, actuar en ella, creer en ella, en el nombre de Jesús. Y por tanto, derribo en mí todo argumento que quiera levantarse contra el conocimiento de Dios, contra la palabra de Dios. Derribo argumentos que mi razonamiento haya querido poner. Cierro la puerta en el nombre de Jesús. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Gracias, Señor, pongo pensamientos de paz en mí y abrazo los pensamientos de seguridad, abrazo los pensamientos de confianza. Padre Santo, gracias porque en los días venideros tus planes se manifestarán y son planes de bien y no de mal. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Reconozco que tú eres Jehová, Dios del universo, creador de todas las cosas, excelso, inmortal, invisible, eterno, sabio. Gracias, Padre Santo, porque tú eres sabio, tú sabes todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarme a mantenerme firme, creyendo la palabra del Señor. Gracias, Espíritu Santo, que me ayudas y me inspiras y me motivas para ser un hacedor de la palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y alguna persona que saboreó esta palabra y dice, yo quiero eso que esa palabra produce. Es fácil entrar al reino de los cielos. Todo lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo, creer que es el Hijo de Dios, creer que Él murió por ti en la cruz del Calvario, creer que nació de una virgen y que es Hijo de Dios, que fue concebido por el Espíritu Santo, que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y que es Cristo, y que es el Mesías, Adonai, es Mesías, Hamashiach, aleluya, que Él es el Señor, que Él es el Dios Todopoderoso, aleluya. Repite conmigo, si quieres recibir al Señor Jesús, porque esto te va a ganancia y no pérdida. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Creo que eres el Hijo de Dios y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Dame un nuevo nacimiento. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por perdonarme y limpiarme de toda maldad. Gracias, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor ponga en ti paz y que el Señor te ilumine y te sonría. Que el favor del Señor sea sobre ti, que eres un hacedor de la palabra, que cumples el pacto que prometiste al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.